McPherson, Miguel Valenzuela. Ahorita los sigo saludando con mucho gusto porque voy a abrir la hora ya con el tema. Ahorita le decía de lo que se trataba ahí. En este número, la revista Proceso, a través de la periodista Beatriz Pereira, hizo un reportaje sobre supuestos actos de corrupción que pudieran englobar a la CONADE, un fondo, ojo, de atletas que pues no está siendo claro al parecer de acuerdo a las conclusiones que llega la revista Proceso de su uso. Pero hemos contactado mejor a la periodista para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo en torno a esta especie de caja chica, dijo, creado para apoyar a los atletas mexicanos de élite. El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, FODEPAR, es usado como caja chica de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que dirige la exvelocista Ana Gabriela Guevara. Una investigación de Proceso revela el sistemático juego sucio que emplean los funcionarios deportivos. Además, la está acusando a Ana Gabriela de que también dice una parte de su tiempo la emplea en Sonora para venir a hacer campaña por la gubernatura. ¿De qué se trata, Beatriz Pereira? Te escuchamos con gusto primero a ti. Bienvenida. Buenos días. Hola, Luis Alberto. Buenos días. Sí, la investigación de Proceso versa sobre justamente la manera como el dinero del FODEPAR que se utiliza para los viajes a campamentos o a competencias de los deportistas se está triangulando a través de 3 empresas. Una de ellas, una agencia de viajes que ofrece todos sus servicios a sobreprecio y que en un exceso incluso paga las inscripciones de los atletas en las competencias y que incluso paga la hidratación de los atletas. Y las otras 2 que están radicadas en Campeche, una que se llama Edgar García Morales y Asociados, que es una arrendadora de autos, y la otra Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur, que es una empresa cuya razón social, en su acta constitutiva dice que se dedican al ramo de la ingeniería automotriz, eléctrica, electrónica, robótica, a cualquier cosa que tenga que ver con la ingeniería. ¿Qué es lo que ocurre? Que en lugar de respetar las reglas de operación del FODEPAR, los presidentes de federación meten la solicitud del dinero para los viajes a destiempo. Esto significa que ya no se revisa cuánto dinero van a gastar en el viaje correspondiente y entonces entra por un reembolso. Con ese reembolso, en lugar de que, digamos, si un viaje cuesta $1,000,000, lo cobran a 3.5 millones de pesos, el dinero se tiene que pagar porque ya existe un compromiso creado para que el FODEPAR, que son recursos públicos, tengan que pagar ese viaje que ya se hizo, ya se debe. ¿Dónde está la irregularidad? Bueno, pues que si el FODEPAR es un fideicomiso que opera Banjército y que le da dinero a los beneficiarios, es decir, a los atletas, a los entrenadores, a los integrantes de sus equipos multidisciplinarios, ¿por qué el dinero, en lugar de dárselo directamente a ellos o bien a la federación que lo está solicitando, lo que hacen es triangularlo a través de esas empresas? La revista presentamos la evidencia de que esto ocurre, facturas, por ejemplo, de Edgar García Morales, que financió el viaje de la Selección Nacional de Béisbol a Sao Paulo cuando buscaba su calificación a los Juegos Panamericanos. Con ese dinero, por ejemplo, ese dinero se lo dieron a una metodóloga de CONADE y la metodóloga se lo tuvo que depositar a esa empresa, lo cual es absurdo, porque la metodóloga, yo entiendo que recibió una instrucción para que alguien, entiendo que el director del fondo, de alto rendimiento de la CONADE, le diera el dinero a ella y ella se lo diera a esta persona. Entonces, ahí están las facturas, ahí están las transferencias, por ejemplo, al entrenador de María Espinosa, a Julio Álvarez, le depositaron desde una sucursal de Banorte, Proyectos Científicos y Tecnológicos, el dinero en efectivo que se iban a llevar a una gira que hizo María por Europa durante 1 mes y medio, y esta empresa, la agencia de viajes que se llama Volar el Travel Shop, que es verdad que ya venía trabajando desde la administración pasada con Alfredo Castillo, se puede justificar que exista una agencia de viajes que le dé crédito a la CONADE si es que no tiene la solvencia económica o si es que necesita tener dinero para poder comprar boletos de avión o los hospedajes o lo que quieras. Lo que no se justifica son los sobreprecios y que no se justifica es que con una sola factura las empresas están comprobando ese dinero, cuando estas empresas no tendrían por qué estar comprobando estos recursos públicos. Insisto, porque ese dinero es para unos beneficiarios que las reglas de operación del fideicomiso marcan perfectamente claro. ¿A cuánto asciende esa triangulación de recursos a estas empresas?
Yo no te podría dar una cifra porque eso ha ocurrido con diferentes federaciones. Yo presenté, por ejemplo, lo que pasó con la Federación de Béisbol, con la Federación de Tiro Deportivo, con Taekwondo principalmente, pero pues hay otras federaciones que también están participando. Entonces, de ahí la importancia de ayer preguntar al presidente que si se puede auditar el FODEPAR para que veamos exactamente cuántas federaciones, cuánto dinero han pedido, cuántos viajes se han metido por reembolso y que se haga la cuenta de cuánto dinero ha salido mediante este esquema, cuántas veces se les han hecho depósitos a estas empresas, cuántas facturas de comprobación han presentado estas empresas. De eso justamente se trata la auditoría que ya ordenó el presidente ayer. ¿Y es entonces a la de Taekwondo? ¿Dónde más? Lo que yo presenté es de Sí. taekwondo, es de béisbol, es de tiro deportivo, o sea, de la seleccionada nacional Alejandra Zavala y otras 6 seleccionadas. También, por ejemplo, están con karate. Le pagaron un viaje a Juan Pedro Toledo a Lima, con esos recursos. Pagaron otro viaje del doctor Herrera, que está en el Comité Nacional Antidopaje. Es lo que yo pude documentar hasta ahorita. Obviamente hay otros documentos que permiten inferir que esto va por la misma vía, pero además este dinero, hay que decirlo, o sea, Ana Guevara dice que ella corrió a los metodólogos porque los metodólogos eran el tronco que estaba estorbando y que los atletas se quejaban de ellos y que entorpecían el trabajo de las federaciones, pero en realidad lo que ocurre es que esos metodólogos, que yo no voy a negar que han habido un montón de metodólogos, amigos de otros directores de la CONADE, aviadores, gente que no trabaja, pero los metodólogos que sí trabajan, a quienes ya también corrieron, su trabajo justamente era fiscalizar que cuando una federación solicite recursos, el viaje esté justificado, el viaje se apegue a los costos reales de lo que implica viajar a Europa o a Centroamérica o a donde vayan a competir o entrenar los atletas. Los metodólogos son los que se dan cuenta que está pasando este esquema de corrupción, lo comienzan a denunciar, van al órgano interno de control de CONADE, le avisan a la propia Ana Guevara con un documento en su oficina y ella desatendió todo eso, el órgano interno de control lo desatendió. Esas denuncias también están en la Secretaría de la Función Pública y son a las cuales la secretaria ya le está dando seguimiento. Bien, lo importante aquí es de alguna manera este sistema de triangulación de recursos, como dices, que se ha venido dando, especialmente cuando llegó Ana Gabriela, según tus hallazgos, o ya Eh, estaba cuan- antes, se no, practicaba. cuando llegó Ana Gabriela, empezaron a trabajar con Edgar García Morales y Asociados y con proyectos científicos y tecnológicos. La empresa Volare Travel Shop, de una persona que se llama Gerardo Alvarado, que por cierto fue corredor en la época de Ana Guevara y de Israel Benítez, él ya estaba trabajando ahí, porque como que siempre él ha querido vender servicios a la CONADE. Yo consulté con un funcionario de Alfredo Castillo, un exfuncionario de Alfredo Castillo, para que me explicara por qué trabajaban con la agencia. Entonces me explicó, lo que hacíamos era eso, le pedíamos crédito cuando no teníamos solvencia, pagaban los viajes y luego les reembolsábamos el dinero a ellos. O sea, yo te puedo entender que eso ocurra en ciertas ocasiones cuando tienes un viaje que es imprevisto, pero si tú sabes desde el año anterior fiscal, porque ya tus federaciones te presentaron su programa de trabajo, ya sabes a qué competencias o a qué campamentos quieren ir, y ya sabes, y es más, la propia federación, es decir, tengo hasta un documento que, bueno, obviamente no puedo publicar todo, yo tengo un documento en el que la Federación de Taekwondo solicitó los recursos para los distintos viajes que se han estado haciendo. Esos montos son infinitamente inferiores a los que les han estado reembolsando. Me explico, entonces, ahí hay una evidencia de cómo la federación había solicitado cierta cantidad y que los viajes ya son más caros. Incluso en uno de esos viajes, la solicitud inicial del dinero es de 1 millón de pesos y el reembolso es de 1.7 millones. Entonces, ¿cómo Ujú, le haces para que un viaje que pediste en una fecha, 15 días después, en lugar de que cueste 1 millón, ya cueste 1.700.000 pesos más? ujú. Entonces, yo te diría, si Ana Guevara no estaba enterada de que Israel Benítez, Arturo Contreras y Faustino Jesús Díaz, que son la gente que están operando esto, están haciendo esto, en lugar de que Ana Guevara se enoje y diga que hay dolo, pues mejor que investigue a su propia gente. Y Ujú. además, yo le pedí una entrevista a Ana Guevara antes de publicar a través de su jefe de prensa y le dije, voy a publicar un texto sobre las irregularidades del FODEPAR y te pido una entrevista con Ana o con Israel Benítez. Y Ana Guevara dijo que no la acepte y que tampoco Israel Benítez iba a hablar. Entonces no hay dolo porque hay un derecho de réplica previo en el que ella pudo haber explicado, porque hasta ahorita no lo ha explicado, o sea, ella sale y dice, sí, yo estoy abierta y las puertas y la función pública,
O sea, yo ya hubiera salido en una conferencia de prensa a desmentir el reportaje. Es más, te diría, este esquema de corrupción que está ocurriendo en CONADE es idéntico a lo que la propia Ana Guevara denunció en contra del presidente de la Federación de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, y por lo cual, cuando llegó Alfredo Castillo, se investigó y Antonio Lozano fue a la cárcel. Es exactamente el mismo esquema, solamente que Antonio Lozano, en lugar de triangular el dinero con estas empresas, lo triangulaba con la empresa del compadre de Alejandro Cárdenas, y compraban ahí lo que querían y lo que no querían, y se lo cobraban al FODEPAR. Entonces yo le diría a Ana, así como ella algún día como senadora nos citó a los medios y nos entregó los documentos en mano y ella nos los filtró, pues ahora que ella misma también haga lo mismo con su gente, que reconozca lo que está haciendo su gente y que acepte que hay un esquema de corrupción ahí. Si ella no estaba enterada, pues que se entere y que tome las acciones necesarias. Pero si sí estaba enterada, pues que se lo fueron a decir a su oficina y además corrió a los metodólogos que estaban diciendo que esto ocurría, pues entonces a mí me da a entender que Ana Guevara sí sabía y lo que quiso fue quitar a los metodólogos, a los troncos, como ella los llamó, para que dejaran pues que fluyera el dinero de esta manera indebida. Oye, Beatriz, ¿y ellos son amigos de Ana Gabriela según tu trabajo? Estas tres personas, ¿me puedes repetir su nombre, por favor? Estas tres Sí, personas. mira, es Israel Benítez, que es un corredor de la época de Ana Guevara, que trabajó en Veracruz, que por cierto Israel Benítez tuvo una denuncia penal por fraude, estuvo en la cárcel en Veracruz porque lo demandó a la Universidad de Jalapa por unos servicios que le prestó y que luego incumplió. El otro es Faustino Jesús Díaz, que también viene de Jalapa, que es amigo de Israel Benítez, y el otro es Arturo Contreras, un personaje chapulín de la política deportiva que ha estado por todos lados en distintas dependencias gubernamentales del deporte. Entonces, ¿O Susana, conocidos? claro que sí, si Israel Benítez el día de la Ujú. conferencia en el Senado, cuando nos dieron a conocer la información de las corruptelas de Antonio Lozano, estaba ahí. Israel Benítez es una persona que ha estado promoviendo por todos lados que se acabe la corrupción y denunciando y diciendo lo que hacía el presidente de la Federación de Atletismo. Y gracias a eso, a lo que hizo Ana Guevara y a lo que hizo Israel Benítez, y a que ellos me dieron esos documentos, ya que yo pude corroborar que comprobaron el dinero con facturas falsas, Antonio Lozano está en la cárcel. Entonces yo no entiendo ahora cómo, pues Ana Guevara, en lugar de que se indigne, igual que se indignó cuando Lozano se robaba el dinero, y Benítez no cometa las mismas prácticas que Lozano, están haciendo lo mismo que Antonio Lozano. Ujú. Antonio Lozano era, ¿quién? El presidente, no, es el presidente de la Federación de Asociaciones de Atletismo, tiene un asunto abierto. Él estuvo en la cárcel, salió con fianza, pero su proceso sigue abierto. Entonces Ujú. el juez deberá dictar sentencia absolutoria o condenatoria, pero él está ahí a raíz de haber comprobado recursos del FODEPAR con facturas falsas y por un esquema de corrupción igual al que al que publicamos este fin de semana. Bien, ¿con cuánto nomás el dato, pero me dices no tienes, ¿verdad? ¿Con cuánto se ha beneficiado estas empresas? Solo ese modus operandi de triangulación para Faustino o Díaz, Arturo Contreras e Israel Benítez, que son amigos de Ana Gabriela, dices. Exactamente, y Gerardo Alvarado, que es el dueño de Volare Travel Shop, que también es un ex corredor de la época de Israel Benítez y de Ana, que insisto, su empresa ya venía trabajando con Alfredo Castillo, pero pues por eso es importante la auditoría. Vamos a ver en cuánto le vendía los servicios Gerardo Alvarado de Volare Travel Shop a Alfredo Castillo y en cuánto se los están vendiendo ahorita. O sea, Otra, por eso es importantísimo el resultado de la auditoría. la auditoría. Otra, decías que Ana Gabriela también descuida su función para venir a hacer campaña sonora. ¿Cómo obtuviste esa información? Pues porque es simple con que tú vayas y preguntes en Corral, Ana Gabriela nunca está, pues está de lunes a jueves y además, si tú puedes ver cuáles son sus actividades, Ana Gabriela siempre está en las inauguraciones, ahorita está lesionada porque dice que estaba en un partido de básquetbol, porque el jugar básquetbol es benéfico para el deporte. Entonces, Ana Guevara está en todos lados menos atendiendo sus asuntos de la oficina. Pues yo te diría, si Ana Guevara nos presenta, nos abre hoy mismo, las bitácoras de los accesos y salidas de la CONADE y nos enseña cuántas veces a la semana ella está ahí, igual que el doctor, el titular de medicina del deporte, atiende en Saltillo o atiende en Monterrey. No va a la CONADE, va el miércoles, si acaso, en sus consultorios privados. Entonces, esas son cosas que son historias que hay que contar, porque pues Andrés Manuel López Obrador llegó con la bandera de la transparencia y de la no corrupción a gobernar, y bueno, yo creo que muchos estamos en ese sentido.
Entonces, el periodismo sirve para eso, sirve a la sociedad y le informamos a la gente que sus recursos, al menos los que van para el deporte, se están utilizando de esa manera. La propia Ana Guevara desde sus redes sociales promueve sus eventos donde está en una cuestión del Partido del Trabajo, ahí está, o sea, todo es público, ¿dónde está ella y qué está haciendo? En la CONADE va poco y cuando va, honestamente no sé qué hace, porque yo creo que si estuviera ahí en la CONADE a lo mejor estaría más enterada de que los metodólogos sí eran un filtro para tratar de cuidar el dinero y que los presidentes de federación no se gasten el dinero como quieren, el dinero de la CONADE, y que su personal que está allá adentro pues no esté triangulando dinero con empresas. O sea, esa es la explicación que hay que dar. ¿Por qué le están depositando dinero, por ejemplo, en el caso de Edgar García Morales y asociados, 4.6 millones de pesos públicos? ¿Por qué? Porque una arrendadora de autos tiene acceso a esos montos públicos. ¿Y por qué Edgar García Morales le manda cartas a los presidentes de federación donde reconoce que tiene adeudos con ellos y que él se los va a pagar? Porque una federación deportiva tiene que estar tratando con empresas particulares y no directamente con la CONADE o no directamente con quien opera el FODEPAR. Oye, Beatriz, y ahí en la CONADE, la conclusión de que se viene a hacer campaña para la gobernatura en Sonora, ¿también te lo dijeron ahí? Es decir, te lo dijeron en fuentes of the record o hay alguien que te lo haya dicho, es decir, en las bitácoras, Ana Gabriela se la lleva para acá, para Sonora, haciendo la campaña. No es que alguien me lo tenga que decir. O sea, a ver, si tú hablas con algún doctor, con algún psicólogo, con algún deportista, con quien sea, lo que te dicen es que Ana Guevara no está, es que Ana Guevara no viene, es que Ana Guevara no está aquí. Y además, si tú ves lo que Ana Guevara públicamente está tuiteando todo el tiempo, pues te das cuenta dónde está. Entiendo, pero el argumento entiendo, o sea, es decir, tú me estás narrando, escribiendo, pero el argumento, ese dato de que está haciendo campaña, ¿lo hace o ese descuido del que estás denunciando, de acuerdo a tus fuentes, es porque dicen que se viene a hacer campaña Sonora también? Sí, claro. Ujú. Dicen, Sí, ella claro. se está más ocupada en hacer campaña por la gobernatura, por eso no viene, va de lunes a jueves, o a veces no está, o está fuera, es lo que dicen ahí. No, sí, no, claro, pero además, si tú ves también la declaración de Ana Guevara de la semana pasada, o sea, ella misma declaró, pues a mí si el presidente me designa para ser candidata, pues voy a contender por la gubernatura de Sonora. O sea, una persona que dijo que va a estar 6 años en la CONADE, porque eso dijo Ana cuando tomó posesión en la SEP, que su trabajo era por 6 años y para el deporte. Entonces, cuando ella dice, a mí los atletas no vengan y me pidan nada, tú arréglenlo con la CONADE, pues sí, esa es su chamba justamente. O sea, ella es la autoridad, la máxima autoridad del deporte y la que tiene que alinear a las federaciones y atender a los deportistas, porque los deportistas de quién se quejan, de las federaciones, igual que ella se quejó y se retiró quejándose de la Federación de Atletismo. Entonces, si Ana Guevara, en medio de reclamos o de lo que pasó con las becas, que yo no digo que no ajuste las becas, por supuesto que ajuste las becas y que le quite la beca a quien no la merezca, pero en medio de todo ese caos, lo que a ella se le ocurre declarar es decir, si a mí el gobernador, si el presidente me dice que voy por la gubernatura, voy. O sea, es de una insensibilidad política y es de una falta de compromiso de una persona que tiene en sus manos las riendas del deporte nacional. A lo mejor no entiende qué significa el encargo. Muy bien, pues te agradezco mucho, Beatriz. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? La verdad, tu denuncia, la verdad, muy explicada. Podía hacer un corte para volver. ¿Qué le preguntarías a Ana Gabriela ya que no te quiso dar la entrevista? A ti dices, tuvo derecho de réplica, tuvo tiempo, dices, para defenderse. Ella, voy a ver qué es lo que me dice ahorita. ¿Tú qué le preguntarías a Ana Gabriela si la tuvieras enfrente? No, yo lo que le diría es que se siente conmigo en su oficina, que me reciba y que me demuestre todas las evidencias que contradigan el reportaje. Y Ujú. que me explique por qué, o que me explique más bien, a mí no me tiene que explicar, que le explique a los ciudadanos por qué el dinero se está triangulando a través de Edgar García Morales y Asociados. ¿Quién es Edgar García Morales y Asociados? ¿Quiénes son las personas dueñas de proyectos científicos y tecnológicos? Ahí están las actas constitutivas, pero el señor Edgar García Morales y Asociados tampoco me quiso tomar una llamada ni quiso hablar conmigo. Ujú. Entonces, que nos explique, Ana, ¿por qué? ¿Por qué estas empresas? ¿Por qué los escogieron a ellos? ¿Por qué les tienen que dar el dinero a ellos? ¿Por qué ellos le tienen que estar pagando al entrenador de María? ¿Por qué ellos hacen los depósitos a los viajes que hace María Espinosa al extranjero? Esas son las explicaciones que Ana Gabriela tiene que dar. ¿Por qué se hace en triangulación a Edgar García Morales y Asociados? ¿A quién más? ¿Me puedes Que a responder? proyectos científicos y tecnológicos Ujú. y por qué se pagan a sobreprecio los viajes que vende Volare Travel Shop.
Y sobreprecios. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué, perdón, y por qué permite que las federaciones siempre metan a destiempo los presupuestos? Si ella misma en una conferencia de prensa dijo, ya les avisé a las federaciones que metan sus solicitudes de dinero a tiempo porque si no, no va a haber dinero. Y no las meten a tiempo. Entonces, empujan al reembolso y ya con el reembolso lo que te pidan es lo que tienes que devolver. Y eso es un mal uso de los recursos públicos. O sea, que no se les olvide que es dinero público. Muy bien, pues te agradezco mucho, Beatriz, y estamos en contacto. Cualquier cosa se queda abierto el espacio. Gracias por tu tiempo y explicación. Gracias a ti, buenos días a tu auditorio. La periodista de Proceso, interesante, en verdad. Voy a hacer un corte y vuelvo con Ana Gabriela Guevara y lo que dijo el presidente también, porque este tema está muy delicada, la acusación. Ella dice que tiene documentos de estas triangulaciones. A ver qué dice Ana Gabriela Guevara por derecho de réplica. Vuelvo con esto. Después el director de la Policía Municipal, el programa de violencia, están denunciando un abandono de una escuela en Hermosillo y más. Volvemos.